Sentía una devoción auténtica por él, nada de envidia cochina ni rencores absurdos. Al contrario, era pura idolatría. Se ponía sus discos una y otra vez, en bucle absorbiendo cada matiz como si le fuera la vida en ello. Fijaos en el contraste brutal de su vida. Con apenas 15 primaveras, se casó con un hombre que le sacaba 20 años, todo un señor mayor para una niña. Y a los 48 la pillaron saliendo de la suite de un capo de la droga forrada de esmeraldas hasta las cejas. Pero el destino es cruel, y a los 60 años un bisturí traicionero le robó la voz para los restos. Estamos en 2026, ella ronda los 90 años, y su memoria es un laberinto vacío donde no queda ni rastro de las melodías. Esas coplas que la elevaron al Olimpo de los dioses ahora son silencio. Su nombre de pila era Lucelena Ruiz Bejarano, aunque para la historia siempre será otra. El mundo entero cayó rendido a sus pies como Lucha Villa, la inmensa grandota de Camargo, pero lo que le hicieron en ese quirófano por una simple liposucción fue una carnicería, un crimen que les salió gratis a los culpables. Lo que tenéis delante es el fruto de una investigación exhaustiva, que su propia familia ha mantenido bajo 7 llaves durante 27 largos años, y hoy aquí vais a descubrir la verdad. Preparad vuestras mentes, porque os traigo 4 bombazos informativos que van a desmontar por completo la imagen que teníais de la reina indiscutible de la música ranchera. En primer lugar, tenemos la grabación exclusiva de su última charla antes de entrar a Matadero, donde Lucha se sincera con un íntimo amigo y suelta la verdadera razón de esa decisión fatal. Las palabras que soltó esa noche nos muestran a una mujer llena de complejos, con una inseguridad galopante que nadie se imaginaría en la figura más imponente y poderosa del folclore. En segundo lugar, destapamos las canciones que el mítico José Alfredo Jiménez le compuso en la más estricta intimidad, y sumamos el testimonio de sus propios hijos que confirman un lío de faldas monumental. Fue un romance prohibido y clandestino que se alargó durante años manteniéndose oculto mientras él seguía casado y guardando las apariencias de cara a la galería. Un amor imposible que nunca pudo oficializarse, pero que latía con fuerza en cada nota musical, en cada estrofa desgarradora y en cada mirada furtiva que se cruzaban. Tercero, y ojo, al dato traemos las declaraciones de los guardaespaldas, de don Neto Fonseca, el capo del cártel de Guadalajara, que juran haberla visto salir de un reservado, cubierta de un joyero que no llevaba al entrar. Hablamos de esmeraldas del tamaño de un puño, brazaletes de oro macizo y sortijas que destellaban como si llevara el firmamento en los dedos. Un auténtico pastizal en joyas. Y cuarto, el documento médico definitivo que el hospital intentó esconder debajo de la alfombra, donde un neurocirujano admite sin tapujos que el cirujano plástico mintió como un bellaco sobre el tiempo sin oxígeno. No fueron 2 minutos como nos vendieron en la versión oficial, que va. El cerebro estuvo desconectado más de 5 minutos, y esos 3 minutos extra fueron los que le arrebataron su vida y su talento. Os iré avisando puntualmente cada vez que soltemos una de estas exclusivas. Pero os advierto, si cortáis el vídeo antes del final, os vais a perder lo más gordo, lo que su sangre ha intentado borrar del mapa. Durante casi 3 décadas han querido silenciar esta parte de la historia. Grabaos esto a fuego en la cabeza. El espectáculo debe continuar. Es una frase hecha que vais a escuchar repetidamente en este relato, un mantra maldito que la persiguió hasta el último día. Cuando lleguemos al desenlace, vais a comprender con todo el dolor de vuestro corazón por qué para la pobre Lucha Villa el telón bajó de golpe y la función no pudo seguir jamás. Toda esta tragedia arranca en un pueblo olvidado de la mano de Dios en el norte de México, en Camargo, estado de Chihuahua. Corría el año 1936, tiempos duros y recios. Un año después de que Lázaro Cárdenas expropiara el petróleo y justo antes de que Europa
ardiera con la Segunda Guerra Mundial. En ese México rural de caminos de cabras y velas, por falta de luz, nace una niña en la más absoluta miseria. Era una familia que vivía al día tan pobres que a veces no tenían ni un mendrugo de pan para llevarse a la boca una situación límite. Santa Rosalía de Camargo era un municipio perdido en medio del desierto, con calles sin asfaltar, casas de adobe, que se caían a pedazos, y el sol del norte castigando sin piedad cada rincón. Su nombre completo es Luz Helena Ruiz Bejarano. Quedaos con ese nombre porque estaba destinada a cambiarlo todo. Su madre es una mujer abnegada, de esas que callan y otorgan dedicada en cuerpo y alma a su casa, haciendo malabarismos con la calderilla para que sus hijos no pasaran hambre. Era una experta en hacer magia en la cocina con 4 frijoles y un par de tortillas duras. Del padre mejor ni hablar. Es un fantasma, una figura borrosa que se esfumó. Se largó antes de que la cría pudiera siquiera memorizar su cara. En casa es un tema tabú, nadie suelta prenda ni explica por qué cogió la puerta y se marchó. En aquellas familias humildes del México de los 40, si el hombre se iba a por tabaco y no volvía, no se hacían preguntas, simplemente se le echaba tierra al asunto y a seguir. Pero esa chiquilla tenía algo que la hacía imposible de ignorar, un aura distinta. Para empezar, era una torre altísima para los estándares de la época. Medía 1,75, una estatura que la hacía destacar como un faro entre el resto de las niñas del pueblo que la miraban desde abajo. Cuando se paseaba por las callejuelas de Camargo, todo el mundo se giraba, y no solo porque les sacara una cabeza a todos, sino por algo más potente. Poseía una voz grave ronca, con una fuerza descomunal, un torrente que le brotaba de la garganta, como si fuera un volcán en erupción. Imaginaos el cuadro cantando en el coro de la iglesia, y el cura teniendo que pedirle por favor que bajara el tono porque su vozarrón se comía a todos los feligreses. Con solo 12 años, Luz Helena Ruiz Bejarano ya era la estrella de las fiestas familiares. Los vecinos se peleaban por invitarla y los tíos fardaban de sobrina artista. «Oíd a la niña que es un prodigio», decían con orgullo. «Tiene un don divino. A los 14 ya se ganaba unas monedas en bodas, bautizos y verbenas del pueblo. Su voz retumbaba en los salones de baile de Camargo con tal potencia que parecía que las paredes iban a venirse abajo en cualquier momento. Y entonces, con 15 años recién cumplidos, toma una decisión drástica que marcaría su destino para siempre pasar por el altar. El novio Mario Miller tiene 35 años. Ella es una niña de 15. Él es hermano de Paco Miller, un ventríloco famoso en el mundillo de la farándula. Él es un hombre de mundo con kilómetros a sus espaldas, que le saca 20 años de experiencia vital a la pobre muchacha. ¿Qué se le pasa por la cabeza a una cría de 15 años para casarse con un señor de 35? La respuesta está en la nevera vacía de su hogar, en los remiendos de su ropa y en esa pobreza asfixiante que la tenía atrapada sin salida, como si viviera en una cárcel invisible. «El espectáculo debe continuar», le repetía su madre cuando la veía dudar. «Hija mía, la vida no se detiene y hay que comer». El matrimonio no era amor, era una vía de escape, un salvavidas desesperado. Y Luz Helena, obediente, aceptó el trato, porque en aquel México de los 50, cuando se nace en una cuna humilde, las cartas ya están marcadas, y a las chavalas no les queda otra que jugar la mano que les ha tocado. De aquel primer matrimonio fallido, llegan al mundo sus 2 primeros retoños, Rosa Helena, en el año 1953, y Carlos Alberto, en 1954. Menuda papeleta, 2 críos seguidos en apenas 24 meses. Era apenas una cría jugando a las casitas, convertida en madre de familia, antes siquiera de entender de qué iba la vaina de ser mujer. Pero claro, ese supuesto amor de cuento de hadas, si es que alguna vez fue real, tenía los días contados. 7 años después de pasar por el altar, el castillo de naipes se viene abajo estrepitosamente.
Mario Miller se esfuma del mapa desapareciendo de su vida con la misma velocidad pasmosa con la que había llegado. Poneos en situación por un momento. Imaginad a una chica de 22 años, compuesta y sin novio, con 2 churumbeles a su cargo, sin un duro en el bolsillo, sin estudios y sin un oficio con el que ganarse las habichuelas honradamente. Y ojo, que estamos hablando del México de la década de los 50, un escenario machista donde las salidas para una mujer en sus zapatos se contaban con los dedos de una mano y te sobraban dedos. Tenía la opción fácil agachar la cabeza, volver al redil familiar y vivir de la caridad de los parientes, tragándose el orgullo a cucharadas. Podía salir a la caza de otro marido que le solucionase la papeleta económica. Podía deslomarse fregando suelos o cosiendo dobladillos por 4 perras, o bien podía jugárselo todo a una sola carta, a lo único valioso que poseía. Aquel chorro de voz que le salía de las entrañas, un auténtico don divino. Y Lucelena, ni corta ni perezosa, decide tirarse a la piscina sin saber si hay agua. Hace las maletas y pone rumbo a Ciudad de México, completamente sola, sin padrinos, sin contactos y con los bolsillos vacíos, cargando apenas con un equipaje ligero y una ilusión que vista desde fuera parecía una auténtica quimera imposible de alcanzar. Tuvo que tomar la decisión más desgarradora, dejar a los críos al cuidado de la familia en Chihuahua, mientras ella perseguía eso que todo el mundo tildaba de locura transitoria. Una norteña sin enchufes queriendo triunfar en la capital. ¡Ja, que tengas suerte, guapa! Eso le decían. Pero Lucelena hizo oídos sordos. Se dedicó a aporrear puertas, coleccionó rechazos a granel y durmió donde le pillaba la noche, comiendo salteado y viviendo al día con la incertidumbre pegada a los talones, hasta que de repente el destino le tenía reservado ese golpe de suerte que lo pone todo patas arriba. Resulta que un empresario argentino, un tal Luis G. Dillon, estaba montando uno de esos espectáculos de variedades con mucho brillo y pluma. El hombre ya tenía su elenco de modelos y bailarinas a las que llamaba las Dianas de Dillon, pero le faltaba la guinda del pastel para que el show funcionase. Buscaba desesperadamente una voz femenina con garra para el número musical estelar. Tenía agendada una audición con una candidata, pero las cosas se torcieron. La cantante que esperaban les dio plantón. Nadie sabe si se puso mala, si le entró el pánico escénico, o si simplemente pasó del tema. O quizá fue la providencia la que metió mano. El caso es que Lucelena estaba allí en el sitio justo y en el instante preciso. Vio el hueco abierto y se lanzó en plancha. El problema es que no tenía ni ropa decente para presentarse a un casting. Tuvo que pedirle prestado el vestido a una de las chicas del coro para no salir con sus trapos viejos. Subió a aquel escenario improvisado temblando como un flan. El corazón le iba a 1000 por hora bombeando tan fuerte que sentía los latidos retumbándole en la cabeza. Pero amigos, en cuanto abrió la boca, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Aquella voz grave cazallera con una potencia descomunal llenó cada rincón como si las paredes se ensancharan para dejar paso a su talento. Luis G. Dillon se quedó de piedra clavándole la mirada. Abrió los ojos como platos y se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja. «Tú eres la elegida», sentenció. 3 palabras que le dieron un giro de 180 grados a su existencia. En ese preciso instante, Lucelena Ruiz Bejarano pasó a mejor vida y nació el mito Lucha Villa. El nombre artístico fue cosa del propio Dillon, que tenía mucho olfato. Lucha por la abreviatura de Luz y Villa, en honor a Pancho Villa, el revolucionario de su tierra, cuya leyenda sigue poniendo los pelos de punta en todo el norte de México. Es un nombre con solera que suena a México por los 4 costados. Un nombre con fuerza que huele a tierra mojada, a tener agallas y a pura revolución. Dillon sabía latín y entendía que en la farándula el nombre es tu tarjeta de visita, y Lucha Villa era una apuesta ganadora desde el minuto 1. Sin embargo, lo que vino después fue un calvario mucho más duro de lo que ella había calculado.
porque tener talento está muy bien, pero no te da de comer. Nunca ha sido suficiente. Hacen falta padrinos, hace falta esa chispa de suerte, y sobre todo estar ahí cuando algún pez gordo decide abrirte la puerta. Hay que tener el estómago hecho a prueba de hambre y miseria. Toca tragar quina, aguantar desprecios y humillaciones hasta que suena la flauta. Lucha Villa empezó desde el subsuelo, mucho más abajo de lo que nos imaginamos, al ver a las divas bajo los focos. Cantó en antros de mala muerte, donde la humareda del tabaco era tan espesa que se podía cortar con cuchillo y apenas distinguía las caras de la parroquia. Actuó en cabarets sórdidos, donde los borrachos le soltaban barbaridades y le tiraban billetes pringosos de cerveza. Pasó por programas de radio a las tantas de la madrugada que no escuchaba ni el tato. Hubo noches al raso sin techo bajo el que cobijarse días de ayuno forzoso y momentos de bajón en los que pensó seriamente en volver a Camargo con el rabo entre las piernas, dar su brazo a torcer y admitir que los agoreros tenían razón, que aquello era una chaladura, y que debió haberse quedado calladita y conformarse con las migajas que la vida le ofrecía. Pero algo la frenó en seco. Una corazonada, una voz interior, le susurraba que si aguantaba el tirón un poco más, si resistía una noche más en el infierno, el cielo se abriría. Y vaya si tenía razón. Poco a poco, su timbre de voz empezó a llegar a los oídos de la gente que cortaba el bacalao. José Ángel Espinoza, al que todos llamaban Ferrusquilla, un pez gordo de la composición y la dirección musical en la mítica emisora XEW, la escuchó una noche en uno de esos cafés perdidos y vio el diamante en bruto. La fichó para su equipo, le dio cancha en la radio más potente del país y se convirtió en su mentor, enseñándole los trucos del almendruco, cómo modular, cómo meterse al público en el bolsillo y cómo interpretar una canción dejándose la piel como si cada letra fuera una cicatriz propia. Lucha Villa resultó ser una alumna aventajada. Era como una esponja, lo absorbía todo, lo procesaba y lo devolvía convertido en puro arte con sello propio. Poco a poco, su impronta se volvía inconfundible, una marca de la casa imposible de plagiar. Con esa voz carrasposa que parecía arrastrar grava y una planta de las que quitan el hipo, se plantaba sobre las tablas con un poderío tal que parecía que el mundo entero le debía dinero. Corría el año 1961 cuando firma su primer gran contrato y graba un disco con la discográfica Musart, que lo cambiaría todo. El tema estrella del álbum lleva por título La Media Vuelta, y justo en ese instante crucial entra en escena el primer varón que le haría añicos el corazón, un hombre destinado a marcarla a fuego. Hablamos de José Alfredo Jiménez, y no estamos hablando de cualquiera, sino del compositor más bestial que ha parido México, el auténtico poeta de la botella de tequila, y la tristeza infinita, ese tipo que componía como si cada estrofa le costara un trozo de vida. En cuanto José Alfredo escucha el timbre de voz de Lucha Villa, se queda totalmente prendado, alucina en colores con lo que esa mujer es capaz de transmitir. Y ojo que no es solo por su talento vocal que eso salta a la vista, y es indiscutible. Había un magnetismo, una chispa eléctrica que iba mucho más allá de las partituras. Era esa forma visceral que tenía ella de hacer suyas las letras, sumado a esos ojos negros y profundos, que parecían custodiar 1000 secretos inconfesables que nadie más conocía. Totalmente inspirado compone La Media Vuelta, pensando única y exclusivamente en ella. Es un himno desgarrador sobre el desamor, sobre marcharse con la cabeza alta, y esa dignidad torera de quien prefiere desaparecer del mapa antes que arrastrarse por nadie. Como era de esperar, la canción pega un pelotazo tremendo y se convierte en un éxito instantáneo, pero el maestro José Alfredo no tenía intención de frenar ahí, ni mucho menos. Le compone también La Mano de Dios, y acto seguido, Que se me acabe la vida. Y así, una tras otra le va regalando joyas musicales, superándose en cada entrega,
como si quisiera conquistarla verso a verso. Pero atención a este dato, grabadlo a fuego en vuestras retinas, porque va a ser la pieza clave para entender todo el drama que se avecina más adelante en esta historia. Entre grabación y grabación en los descansos de los ensayos y durante esas giras interminables por carretera, José Alfredo y Lucha Villa empiezan a compartir cada vez más momentos de intimidad. La tensión y la química que hay entre ellos es tan brutal que se puede cortar con un cuchillo. Todo el entorno se da cuenta de que ahí hay tomate y del bueno. Cuando sus voces se unen en el escenario, saltan chispas. La atmósfera se carga de electricidad estática, pero existe un obstáculo gigantesco en medio. José Alfredo es un hombre casado, tiene mujer. Su esposa Mary Medel, con quien tiene 4 hijos, representa la estabilidad y una reputación que mantener en aquel México conservador, donde un escándalo de faldas podía arruinarte la carrera en un abrir y cerrar de ojos. Lo que la gente de a pie no sabía entonces, y lo que se mantuvo bajo 7 llaves como un secreto de Estado durante décadas, era que entre ellos había una pasión que trascendía lo profesional. Quedaos con este detalle escabroso, porque os va a hacer falta para atar cabos cuando lleguemos a la parte de las canciones con doble sentido y mensajes ocultos. Mientras este idilio prohibido con José Alfredo se cuece a fuego lento en la clandestinidad, la carrera profesional de Lucha Villa explota como una traca de feria, subiendo como la espuma. Empieza a sacar discos como churros, y cada uno vende más que el anterior. Las emisoras de radio la ponen a todas horas, y se convierte en la banda sonora de todo el país. Los palenques se abarrotan hasta la bandera cada vez que aparece su nombre en los carteles. Y aquí es donde ella marca la diferencia y se separa del resto de las folclóricas. Por aquel entonces, las cantantes de rancheras actuaban desde los balcones de los palenques allá arriba, bien resguardadas, separadas del populacho y protegidas de la masa de hombres bebidos que llenaban el ruedo. Pero Lucha Villa, con un par de narices, rompe las reglas, baja a la arena, se planta en mitad del redondel, sin barreras a pecho descubierto. Se deja rodear por los hombres, plantándole cara directamente a esa marea de rostros sudorosos y miradas machistas que la desafiaban mirándoles directamente a los ojos. Canta con una garra y una potencia tal que los deja mudos, imponiendo un respeto sepulcral con su sola presencia, obligándoles a callar y a escuchar. Es entonces cuando la bautizan como la reina de los palenques. Se convierte en la primera mujer en la historia que conquista ese territorio hostil que parecía coto privado de caza para los varones, un espacio donde imperaba la testosterona y que ella dominó sin despeinarse. También empiezan a llamarla la Grandota de Camargo, haciendo alusión a su estatura imponente, a su empaque y a esa forma de llenar el escenario que hacía imposible apartar la vista de ella. Y justo en ese momento de gloria, el cine llama a su puerta. Estamos en 1964 y llega El Gallo de Oro, una cinta que parece confeccionada a medida para su lucimiento personal. El argumento se basa en un relato de Juan Rulfo, el mismo genio literario que escribió Pedro Páramo, palabras mayores de las letras hispanas. Es el escritor que sentó las bases del realismo mágico en México. Y para más INRI, el guión fue adaptado por 2 titanes, Carlos Fuentes, y nada menos que Gabriel García Márquez. Estamos hablando de la crème de la crème 2, de los escritores más influyentes y poderosos que ha dado América Latina al mundo entero. Para rematar la faena, la dirección corre a cargo de Roberto Gabaldón, un auténtico maestro y referente indiscutible del cine de oro mexicano. Lucha Villa se mete en la piel de Bernarda la Caponera, una cantante de palenques que vuelve loco de amor al protagonista de la historia. Un papel interpretado por Ignacio López Tarso, a quien cautiva con su vozarrón y una belleza salvaje imposible de ignorar. El personaje le venía como anillo al dedo. Era básicamente ver su propia vida, llevada a la ficción
una mujer que surge de la nada más absoluta y se come el mundo a bocados gracias a su talento puro y duro. La película resulta ser un bombazo, un éxito rotundo, tanto de crítica como de taquilla. Lucha Villa se alza con La Diosa de Plata, a la mejor actriz, callando muchas bocas. Los críticos de cine, siempre tan exigentes, descubren lo que el público de a pie ya sabía de sobra: que esta mujer no solo canta como los ángeles, esta mujer actúa con cada poro de su piel, con el cuerpo entero. Tiene algo en la mirada que narra historias profundas sin necesidad de abrir la boca. Algo en sus gestos que transmite una verdad aplastante. Los directores de cine empiezan a hacer cola para ficharla, y las ofertas le llueven del cielo una tras otra. Ya no es simplemente una cantante folclórica, se ha transformado en una estrella del celuloide, en pleno ascenso, una diva en toda regla. Es el icono nacional que México estaba esperando desesperadamente, sin saberlo. Pero cuidado, porque aquí llega la parte oscura que casi nadie cuenta. Esos trapos sucios que se esconden tras los focos y las ovaciones. Entre rodaje y rodaje, entre concierto y concierto, su vida sentimental es un torbellino. Lucha Villa empieza a coleccionar maridos, se casa una vez y otra más. Hasta 5 matrimonios acumuló en su historial. Mario Miller fue el primero cuando ella era apenas una niña de 15 años. Luego llegó Alejandro Camacho, un enlace bastante discreto, del que apenas hay cotilleos. Pero después apareció Arturo Durazo. Arturo Durazo, el guitarrista de la mítica banda de rock Los Hooligans. Y ojo, porque este matrimonio en concreto destapa muchas verdades, y es especialmente revelador sobre su carácter. El Sí Quiero tuvo lugar en Agua Prieta, Sonora, un escenario que prometía ser el inicio de un cuento de hadas. El romance tenía una pinta increíble, de esos que te dejan sin aliento, y la pasión que destilaban era auténtica, de pura raza. Pero, ¿te lo puedes creer? Aquello duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio: exactamente 3 meses. 3 meses de nada. No llegaron ni a completar una estación del año, fue un visto y no visto. ¿Qué narices pudo ocurrir en esos 90 días para mandar al garete lo que todos pensábamos que era el amor definitivo? Es un misterio digno de una novela de Agatha Christie. La verdad es que nadie tiene ni pajolera idea de los motivos reales. Los cotilleos y los detalles escabrosos se han ido diluyendo con el paso de los años, como lágrimas en la lluvia. Pero la vida sigue, y tras ese batacazo sentimental, apareció en escena Justiniano Rengifo, un empresario salvadoreño de los de buena cuna, un tío con clase y posibles. Con este caballero la cosa cuajó un poco más, y fruto de esa unión, llegó al mundo su tercera hija, María José, allá por el año 1974. Este matrimonio, a diferencia del anterior, que fue un suspiro, tuvo algo más de recorrido y chicha. Parecía que por fin la villa había encontrado su sitio en el mundo, al lado de este señor. El hombre se la llevó a vivir una temporada a El Salvador, ofreciéndole una estabilidad emocional y económica que la artista no había catado en su vida. Pero como suele pasar en estos culebrones de la vida real, el amor también se les acabó gastando, de tanto usarlo. Y así llegamos a Francisco Muela, el quinto en discordia, el último cartucho que quemó Lucha Villa en su desesperada búsqueda de ese compañero de viaje ideal que se le resistía una y otra vez. Estamos hablando de 5 hombres distintos, 5 intentos de montar un hogar que no se derrumbara al primer soplido, 5 fracasos estrepitosos. Seguro que a ti también te suena esa historia, esa sensación de buscar algo con ahínco y que nunca termine de llegar. Te has dado de bruces contra la pared una y otra vez, autoconvenciéndote de que a la próxima va la vencida, que esta vez sí que ese amor de película que llevas soñando desde crío, por fin va a llamar a tu puerta para quedarse. Lucha Villa era una experta en ese sentimiento agridulce
Lo llevaba tatuado en el alma. Pero fíjate qué curiosa es la vida. Mientras su faceta personal se iba al traste boda tras boda, su carrera profesional subía como la espuma imparable hacia el estrellato. Su vida íntima se desmoronaba como un castillo de naipes, pero en los escenarios y en la gran pantalla, la tía era una auténtica diosa intocable. Una paradoja brutal. Nos plantamos en 1971. Se estrena Mecánica Nacional. Ojo porque no hablamos de una peliculita cualquiera, sino de una cinta que se convertiría en una obra maestra, un clásico indiscutible del cine mexicano, que hay que ver sí o sí. Detrás de las cámaras estaba Luis Alcoriza, un director español que tuvo que exiliarse y que acabó convirtiéndose en uno de los cineastas con más peso y talento de todo México. Un genio incomprendido que supo captar la esencia del país como nadie. La película es una comedia negra negrísima, bestial. Es un retrato sin anestesia de la clase media mexicana, sacando a relucir toda su hipocresía, ese machismo rancio que imperaba y una vulgaridad que te dejaba pegado a la butaca. Y ahí, en medio de ese torbellino narrativo, Lucha Villa se mete en la piel de Isabel. Y cuidado porque lo que hace aquí es para quitarse el sombrero. Interpreta a una madre coraje, una mujer abnegada, que aguanta carros y carretas casada con un mecánico que no pierde oportunidad para humillarla y pisotear su dignidad. Un papelón dramático de los que marcan época. Es un registro que no tiene nada que ver con La Caponera. Aquí no hay brilli-brilli, ni lentejuelas, ni palenques festivos. Aquí solo hay una mujer real, intentando no ahogarse en un matrimonio tóxico que la está consumiendo por dentro. La interpretación de Lucha es sencillamente devastadora, te pone los pelos de punta. Se nota que vació sus propias penas en ese personaje, dándole una verdad que traspasa la pantalla. Hay una secuencia concreta donde su personaje ya no puede más y explota. Es como una olla a presión que revienta. Toda esa rabia y frustración acumulada sale a borbotones de una forma visceral. Es un instante de cine con mayúsculas, pura magia. Gracias a ese trabajo se llevó el premio Ariel a la mejor actriz y con toda la razón del mundo. La cinta estuvo nada menos que 7 meses en cartelera, un exitazo de taquilla descomunal. Para que te hagas una idea de su magnitud, ocupa el puesto 74 en la lista de las 100 mejores películas de la historia del cine mexicano. Casi nada, ¿eh? En ese momento, Lucha Villa deja de ser la cantante que hace películas, para convertirse en una actriz consagrada, que además canta como los ángeles. Ese matiz es clave. Y entonces, en 1975, ocurre el milagro. Se cruza en su camino el hombre que le regalaría los éxitos más bestiales de toda su trayectoria, el inigualable Juan Gabriel. El divo de Juárez entra en su vida como un vendaval, un huracán de energía pura y creatividad desbordante, que lo pone todo patas arriba. El chaval tiene apenas 25 años, pero es un genio absoluto, brillante, excéntrico, único en su especie. Compone temas con una facilidad pasmosa, como si le dictaran las letras desde el cielo. Le salen las melodías y las palabras sin despeinarse como quien respira. Y lo más fuerte es que ve en Lucha Villa un potencial que nadie más había sabido apreciar de esa forma. Temazos como Juro que nunca volveré nacieron de ahí, o joyas como La diferencia, Inocente pobre amiga, Te voy a olvidar, o la desgarradora La muerte del palomo. Una lista de éxitos que quita el hipo. Canción tras canción, Juan Gabriel le va cediendo sus mejores obras de arte. La amistad que forjan es intensa, profunda, de esas que son de verdad sin trampa ni cartón. Se entienden con solo mirarse, hay una conexión brutal entre ellos. Comparten un código que trasciende la propia música. Él idolatra la voz de Lucha, y ella se queda boba con el talento descomunal de él. Juntos cocinan algo mágico, pero lo que estaba por venir era todavía más grande, algo que nadie se podía imaginar
ni en sus mejores sueños. Llegamos a 1985. Juan Gabriel decide que no basta con darle canciones. Quiere producirle un álbum entero a Lucha Villa. Un disco completo bajo su batuta. No se trata solo de escribir los temas, no. El tío quiere controlar hasta el último detalle de la producción, cada arreglo, cada instrumento, cada pausa dramática, hasta la forma de respirar de la cantante. El álbum se titula sencillamente Lucha Villa, toda una declaración de intenciones. Los arreglos corren a cargo del maestro Homero Patrón, uno de los tipos más respetados y con más talento de todo México. Palabras mayores. Y para rematar la faena, el mariachi es el legendario Arriba Juárez, con las cuerdas afinadas al milímetro. Cada nota, cada acorde, cada silencio está medido con escuadra y cartabón para parir una obra perfecta. Las sesiones de grabación fueron maratonianas, duraron semanas enteras. Juan Gabriel, como buen genio, es un perfeccionista obsesivo, un tiquismiquis del sonido. Hacía repetir las tomas 50 veces, si hacía falta una y otra vez, hasta que sonaba exactamente igual a como él lo tenía en su cabeza. No pasaba ni una. Lucha Villa, que por aquel entonces ya tenía casi 50 años de experiencia, y tablas para dar y regalar, aceptó todas las correcciones sin rechistar. Una profesional como la copa de un pino. Ella sabía perfectamente que estaba en manos de un virtuoso y que había que confiar. Y vaya si mereció la pena, el resultado fue el disco más vendido en toda la historia de la música ranchera. Un bombazo. Temas como No discutamos, una canción sobre una ruptura inminente cantada con una dignidad y un empaque que te parte el alma en dos. O Ya no me interesas, que se convirtió en el himno de guerra de todas esas mujeres que dijeron, hasta aquí hemos llegado, y mandaron a paseo a ese amor que ya no les aportaba nada. ¿Y qué decir de Tú a mí no me hundes? Una declaración de poderío y fuerza que pasó a ser el lema de varias generaciones de luchadoras. 7 versos Eres divino. Resulta. Cada pista de ese disco se transformó en un himno nacional oficioso. No había rincón donde no sonaran. Cada estrofa se quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de México y de medio mundo. Las radios no paraban de ponerlas. A todas horas era una locura. No había fiesta verbena o guateque que se preciara sin esos temas. Y en los karaokes ni te cuento, la gente las sigue cantando a pleno pulmón hasta quedarse afónica dándolo todo. Este álbum no es solo una colección de canciones, es una reliquia cultural que figura con honores en la selecta lista de los 100 discos imprescindibles que uno debe atesorar antes del fin del mundo, un ranking prestigioso que la discográfica Sony Music sacó a la luz allá por el año 2012. Que nadie piense que esto es hablar por hablar o una hipérbole barata de marketing. Estamos ante los cimientos mismos de la historia sonora de Latinoamérica. Lucha Villa se encuentra en la cúspide absoluta en el Olimpo de los grandes, rozando ya los 50 años de edad y disfrutando de una grandeza que eclipsa cualquier época pasada. Ha despachado millones de copias, sus estanterías crujen bajo el peso de los galardones, y ha puesto a sus pies ruedos escenarios teatrales, y hasta la gran pantalla. Sin embargo, como ocurre en las grandes tragedias griegas, existe un reverso tenebroso que el gran público ignora por completo. Detrás de los focos deslumbrantes, más allá de la ovación cerrada y de esa sonrisa de anuncio, Lucha Villa está a punto de tomar una serie de decisiones fatales que le saldrán carísimas pagando el precio más alto posible. Atentos, porque entramos en terreno pantanoso. Abran bien los oídos porque lo que viene a continuación es la primera de las 4 verdades incómodas que casi nadie se atreve a susurrar sobre el mito de Lucha Villa. Justo la noche previa a la intervención quirúrgica que dinamitaría su existencia para siempre, Lucha mantuvo una charla que, vista con perspectiva, era una premonición de la catástrofe.
El célebre cantante Alberto Ángel, al que todos conocían por el sobrenombre de El Cuervo, se encontraba en una reunión rutinaria en la sede de la Asociación Nacional de Autores y Compositores, cuando la diva hizo acto de presencia. Aquello era una velada de lo más normal, con picoteo copas, y el típico compadreo entre compañeros de gremio, una atmósfera relajada de charla distendida. Lucha Villa ocupó una silla junto a él, y se pusieron a darle a la lengua sobre melodías, futuros proyectos y los avatares de la vida misma. Y fue en ese instante preciso cuando ella soltó una sentencia que se quedaría grabada a fuego en la memoria de El Cuervo. «Mañana me marcho al desgrasador», espetó haciendo gala de ese humor socarrón tan suyo. El Cuervo se quedó de piedra mirándola fijamente. «Desgrasador, ¿a qué demonios se refería con eso?» Ella, entre risas, le aclaró la jugada. «No te muevas de aquí, para que la gente piense que eres tú el que se está poniendo las botas. A comer». Así lo rememoraría el propio Cuervo años más tarde, con un nudo en la garganta en una entrevista exclusiva concedida a la cadena Univisión. La realidad era dura. Lucha Villa tenía ya 60 años a sus espaldas. Acababa de firmar los papeles de su quinto y definitivo divorcio. La ansiedad de la ruptura le había pasado factura en la báscula, un clásico efecto rebote que sufrimos muchos, y ella sentía en sus carnes que su figura ya no estaba a la altura del inmenso escenario que había dominado con puño de hierro. Reflexionad un segundo sobre la presión brutal de esta situación. Hablamos de una mujer que había reventado taquillas en los palenques durante 40 años ininterrumpidos, que había protagonizado decenas de largometrajes y a la que se veneraba como la garganta más poderosa de todo México. Pues bien, esa misma mujer se miraba al espejo y solo veía a una impostora que no merecía estar bajo los focos. El espectáculo no puede parar, se repetía a sí misma como un mantra incesante. Pero para que la función siguiera adelante, la industria le exigía una juventud eterna, una delgadez imposible. Tenía que seguir siendo esa presencia imponente que el imaginario colectivo exigía. El mundo de la farándula es un juez implacable y despiadado, especialmente con las mujeres que cometen el pecado de cumplir años. Es una historia vieja como el tiempo. A los hombres se les permite echar barriga, quedarse calvos como una bola de billar o llenarse de arrugas, y encima les dicen que ganan empaque, que están interesantes o distinguidos. A las mujeres, sin embargo, se las borra del mapa sin miramientos. Y Lucha Villa, ni harta de vino, estaba dispuesta y a convertirse en un fantasma del pasado. Así que tomó la determinación de pasar por chapa y pintura una liposucción. A priori, un procedimiento rutinario que miles de personas se hacen cada año, como quien va a la peluquería sin mayores contratiempos. El plan era sencillo: quitar un poco de grasa de aquí y de allá del abdomen, perfilar los brazos, las piernas y recuperar esa silueta de avispa que el paso de los años había desdibujado. ¿Qué podía salir mal en una operación tan estándar? Nos situamos en el 14 de agosto de 1997 en Monterrey, Nuevo León. El escenario es la clínica privada del cirujano plástico Eugenio Pacelli. Lucha Villa entra al quirófano con la moral alta y totalmente confiada. Su agenda echa humo con planes para el futuro inmediato. Acaba de poner el broche final a la grabación de su nuevo disco y está a punto de estrenar un culebrón que tiene todas las papeletas para ser un bombazo de audiencia. Tiene bolos cerrados, conciertos en el horizonte. Tiene, en definitiva, mucha vida por delante. La anestesia empieza a hacer su trabajo y sus párpados se cierran con pesadez. Lo último que se le pasa por la cabeza es seguramente la ilusión de ese futuro brillante que la aguarda. Lo que no sabe la pobre es que ese futuro se acaba de esfumar en el aire. Lo que aconteció tras esas puertas de quirófano sigue siendo a día de hoy motivo de batallas legales y discusiones médicas encarnizadas. La versión oficial que nos vendieron al principio fue la siguiente: Lucha Villa
sufrió un paro cardiorrespiratorio súbito en mitad de la intervención. La anestesista se percató del drama e intentó traerla de vuelta. El corazón se le paró en seco silencio total. Y después el corazón empezó a fibrilar, latiendo a un ritmo errático descontrolado y tremendamente peligroso. Tuvieron que salir pitando traslado de urgencia al Hospital Muguerza, también allí en Monterrey. El equipo médico se dejó la piel trabajando a la desesperada para estabilizar sus constantes vitales. Lograron el milagro de que no se nos fuera en la mesa, le salvaron la vida, sí, pero el daño ya era irreparable. Su cerebro había estado minutos, una eternidad sin recibir oxígeno, sin ese riego sanguíneo vital que necesita para no apagarse. Cada segundo que pasaba en esa situación crítica, miles de neuronas caían muertas como moscas. En un primer momento el cirujano Pacelli intentó quitarle hierro al asunto, asegurando que habían sido menos de 2 minutos. Eso sonaba a susto, a algo gestionable, y con esperanza de recuperación, pero la cruda realidad distaba mucho de ese cuento. Y aquí es donde soltamos la segunda bomba informativa, el documento médico que daría un vuelco total al caso. Unos días después del fatídico incidente, el neurocirujano José Luis Assad Morel examinó a fondo a Lucha Villa, ya ingresada en el hospital. Y lo que descubrió al ver las pruebas fue sencillamente desolador. El informe era una sentencia, había lesiones gravísimas en el córtex cerebral, daños en el tallo cerebral, afectación en el tálamo y también en el hipotálamo. Estamos hablando de las zonas VIP del cerebro, las áreas fundamentales que llevan la batuta del movimiento del habla de la memoria y de la propia consciencia de ser uno mismo. El destrozo era masivo profundo, y según coincidieron todos los peritos médicos, totalmente irreversible. No había marcha atrás, y para que se produzca un nivel de devastación semejante, para que tantas zonas del cerebro queden fritas de esa manera, la mente de Lucha Villa tuvo que estar más de 5 minutos, sin una gota de sangre, regando sus circuitos. Nada de los 2 minutos que nos quisieron colar al principio. Fueron más de 5 minutos de oscuridad total. Aquel cirujano, lejos de entonar el mea culpa, tejió una red de mentiras, o como mínimo le quitó hierro al asunto de una forma vergonzosa sobre la carnicería que había organizado en su propio quirófano. La indignación no tardó en prender la mecha, y los 3 vástagos de la gran Lucha Villarrosa, Elena, Carlos Alberto y María José, decidieron que aquello no podía quedar así. Se lanzaron a la yugular con una demanda contra el doctor Eugenio Pacelli por mala praxis, iniciando un calvario judicial que se estiró como un chicle durante años en los juzgados mexicanos. Al final la justicia, que a veces es ciega y otras mira para otro lado, dictó unas consecuencias penales irrisorias, pero la condena vital para Lucha Villa fue perpetua. 11 días. 11 días interminables en los que permaneció sumida en un coma profundo, mientras su familia hacía guardia a las puertas de la UCI, rezando y tratando de hacer un pacto con el cielo, con el destino o con quien hiciera falta. Los fríos y asépticos pasillos del Hospital Muguerza pasaron a ser su residencia habitual, un escenario de angustia, donde las horas pesaban como losas de hormigón. Allí estaban sus hijos, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, haciendo turnos rigurosos, para no dejarla desamparada ni un segundo, aunque tristemente ella no tuviera consciencia de esa compañía. La artista se encontraba en ese limbo aterrador, debatiéndose en la cuerda floja que separa la vida de la muerte, un lugar oscuro y solitario. Justo ahí donde las súplicas de sus hijos no podían penetrar, su hija Rosa Elena intentaba conectar con ella a través de la música, colocándole los auriculares con suavidad. Sonaban las melodías inmortales de nuestro querido Joan Manuel Serrat, el Nano, ese cantautor que Lucha veneraba con auténtica devoción y que era bálsamo para su alma. Se pasaba las horas muertas hablándole al oído, poniéndola al día de lo que pasaba fuera,
hablándole de los nietos y pintándole un futuro esperanzador para cuando decidiera despertar en este año 2026. Buscaban con desesperación cualquier guiño, cualquier gesto imperceptible que les confirmara que la matriarca seguía allí, luchando por volver con ellos. «Mueve un dedo si me oyes», mamá le suplicaban. «Solo un dedo, el pie, lo que puedas. Danos una pista, una señal de humo que nos diga que no te has rendido». Mientras tanto, la prensa del corazón y los reporteros montaron un campamento base a las puertas del sanatorio, con el estado de salud de Lucha, acaparando todas las portadas y telediarios. Todo México y gran parte del mundo hispano contenían el aliento con el corazón en un puño, esperando el parte médico definitivo. Se barajó muy seriamente la opción de fletar un avión medicalizado rumbo a Houston, donde cuentan con centros punteros para tratar el daño cerebral severo. El equipo médico le dio 1000 vueltas al asunto, sopesando pros y contras, pero finalmente desestimaron la idea, porque el riesgo de moverla era una auténtica locura. Su estado pendía de un hilo tan fino que cualquier traqueteo podría haber sido el golpe de gracia, así que optaron por la espera agónica, noche tras noche entre rezos y lágrimas. Se negaban en rotundo a tirar la toalla, aferrándose a la esperanza como a un clavo ardiendo, porque como dicen en el espectáculo, la función debe continuar. Seguramente eso era lo que rondaba la cabeza de Rosa Elena, mientras apretaba con fuerza la mano inerte de su madre, suplicándole en silencio: «Por favor, mamá, no nos dejes ahora. Sigue peleando como la leona que eres. Siempre has tirado del carro. Hazlo una vez más, solo te pedimos un último esfuerzo». Y llegó el 31 de agosto de 1997. Tras 11 días de oscuridad absoluta, Lucha Villa abrió los ojos y el rumor corrió como la pólvora por todas las redacciones. Los titulares de la prensa rosa y los noticieros estallaron en júbilo. «Lucha Villa despierta del coma», gritaban a los 4 vientos, y los fans pudieron por fin respirar tranquilos. La familia lloraba a mares, pero de pura felicidad. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que la mujer que había regresado de las tinieblas ya no era la misma ni volvería a serlo jamás. Sí había abierto los ojos, pero en su mirada faltaba el brillo. Estaba vacía, ausente, como si mirara a través de las personas sin reconocerlas. Presente en cuerpo, pero no en alma. Había perdido el habla. Aquellas palabras que durante 40 años habían brotado de su garganta como un torrente de oro líquido, se habían secado. Esas letras que habían emocionado hasta la lágrima a millones de almas y que reinaban en los palenques, ahora estaban amordazadas presas en un laberinto mental sin salida. Su voz, su instrumento más preciado, había quedado atrapada tras un muro de silencio provocado por el daño cerebral, una tragedia para una artista de su calibre. Los doctores tuvieron que sentarse con la familia para explicar la cruda realidad de lo que había sucedido ahí dentro. La falta de oxígeno había arrasado con las conexiones neuronales, provocando un cortocircuito masivo que desgraciadamente no tiene reparación posible. Las zonas del cerebro encargadas de la palabra, la motricidad y los recuerdos habían sufrido un golpe devastador e irreversible. Ni siquiera podía tenerse en pie. Aquellas piernas kilométricas que le daban ese porte regio y que la convertían en la imponente grandota de Camargo, ahora le fallaban y apenas podían sostener su peso. Se había vuelto dependiente para todo, necesitaba asistencia para dar un paso, para incorporarse del lecho o para realizar sus necesidades más básicas en el aseo. La memoria se le había hecho añicos. No recordaba nombres ni fechas señaladas, ni las letras de sus canciones, ni siquiera las caras de gente que había tratado toda la vida. Todo en su cabeza era una nebulosa constante, una niebla espesa que iba y venía a su antojo, dejando al artista totalmente desorientada y perdida. Los especialistas le pusieron nombre y apellidos. Al drama encefalopatía anoxoisquémica, un término médico frío y complejo. Básicamente una forma técnica de decir que su cerebro se asfixió por falta de oxígeno demasiado tiempo
pero la familia removió cielo y tierra para intentar recuperarla. Se gastaron un auténtico pastizal todo lo que tenían, y más tirando de ahorros para llevarla a Cuba, al prestigioso Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana. Por aquel entonces, ese lugar era la meca de la rehabilitación, uno de los centros punteros a nivel mundial, para tratar este tipo de lesiones tan severas. Los galenos cubanos contaban con décadas de oficio a sus espaldas y aplicaban técnicas revolucionarias que en otros sitios ni se soñaban. Era una reputación que se habían ganado a pulso caso tras caso, devolviendo la esperanza a pacientes desahuciados por la medicina convencional. El tratamiento fue un proceso largo y tedioso, que duró meses. Fisioterapia intensiva, logopedia, estimulación cognitiva y todo tipo de terapias. La sometieron a ejercicios que parecían titánicos para su estado, repitiendo una y otra vez movimientos básicos que cualquier crío hace sin despeinarse. Hubo pequeños brotes verdes, avances diminutos, que la familia celebraba como si hubieran ganado la lotería o la final del mundial. Poco a poco, Lucha Villa volvió a articular algunos sonidos, al principio meros balbuceos y gruñidos ininteligibles, que costaba a Dios y ayuda a descifrar. Poco a poco, con una lentitud que desesperaba al alma, comenzaron a brotar de nuevo las palabras, nombres olvidados y frases entrecortadas que parecían venir de otra vida. Tuvo que enfrentar el calvario de aprender a leer desde cero, igual que una cría de 6 años que se enfrenta al abecedario por primera vez, descifrando garabatos con inocencia. Cada vocablo pronunciado suponía una batalla campal, y cada oración completa se celebraba como un triunfo épico. Su hija María José rememora aquella época con el corazón dividido entre la angustia y la ilusión. Mi madre iba ganando terreno milímetro a milímetro. Cada jornada era un combate titánico contra el silencio, pero ella con su casta de guerrera no tiraba la toalla. Sin embargo, aquella voz inconfundible, aquel instrumento prodigioso que cantaba esa garganta quebrada y poderosa, que era su ADN, esa voz que había forjado su leyenda durante 4 décadas de éxitos, se había apagado para siempre dejándonos huérfanos de su arte. Jamás volvió a entonar ni una sola nota, ni un verso perdido, ni siquiera fue capaz de tararear por lo bajo una melodía para consolarse a sí misma en la soledad. La garganta más impresionante y bravía de la música mexicana se sumió en un silencio sepulcral, un mutismo absoluto, que heló la sangre de todos sus seguidores. Quizá tú que me escuchas, sepas lo que se siente al perder aquello que te definía, eso que no era una posesión, sino tu propio ser, esa chispa vital, sin la cual te sientes un fantasma en vida. La gran Lucha Villa se vio obligada a reinventarse y aprender a subsistir sin su voz, sin su carrera estelar y sin la identidad de diva que había construido ladrillo a ladrillo durante 40 años. Y eso, queridos amigos, es una suerte de muerte en vida, un duelo interno y devastador que muy pocas personas alcanzan a comprender en su totalidad. Pero antes de desvelarte cómo transcurren sus días en la actualidad, es imprescindible que conozcas los trapos sucios de sus años dorados, esas historias que se ocultaron bajo la alfombra y los secretos que ella se llevó al silencio antes de perder el habla. Y ahora preparaos para el tercer bombazo informativo, posiblemente el más impactante de toda esta trama, el tórrido romance clandestino con el maestro José Alfredo Jiménez. Durante una eternidad, los rumores corrieron como la pólvora por los pasillos de las discográficas alimentando el morbo de la industria. Se comentaba en los camerinos de los teatros y en las mesas de esas cantinas donde los músicos ahogaban las penas tras bajar el telón de los espectáculos. La química explosiva que existía entre José Alfredo y Lucha Villa era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Saltaban chispas. Cada vez que compartían escenario, cada vez que él le componía un tema nuevo, había un brillo en sus miradas que gritaba a los 4 vientos, que aquello era mucho más que una simple colaboración profesional. No obstante, nadie tenía la prueba del delito.
Todo quedaba en especulaciones, chismes de pasillo y habladurías, hasta que los herederos de ambos decidieron romper el pacto de silencio. Fue Rosa Elena Miller, la propia hija de Lucha Villa, quien soltó la exclusiva en una entrevista para Univisión, revelando lo que su madre calló por prudencia. Confirmó que existía una historia detrás de las bambalinas que superaba cualquier guión de telenovela, algo que su madre guardó en el cofre de sus recuerdos más íntimos. El mítico tema Amanecí en tus brazos, uno de los himnos más grandes de José Alfredo Jiménez, fue compuesto pensando en Lucha Villa, no en su mujer oficial ni en ninguna de sus otras conquistas pasajeras. Esa letra cargada de pasión y entrega estaba dedicada en cuerpo y alma a ella, a su musa prohibida. Por su parte, José Alfredo Jiménez Jr., hijo del legendario compositor, corroboró la versión desde la otra orilla. Mi padre jamás quiso confesarnos para quién iba dirigida esa letra. Amanecí en tus brazos. Era un misterio familiar, relató en una entrevista. Siempre que intentábamos tirarle de la lengua, él se iba por la tangente y cambiaba de tercio rápidamente. Pero un día, tras mucho insistir y acorralarlo, José Alfredo bajó la guardia y finalmente soltó una verdad a medias. Dijo que era para una muchacha que terminó casándose con un íntimo amigo suyo del ambiente artístico. ¿Y quién era esa misteriosa mujer? Pues nada menos que quien contrajo nupcias con un músico del gremio, poco después de conocer a José Alfredo Lucha Villa, que se casó con Arturo Durazo de los Hooligans, allá por 1960. Ocurrió justo en el momento en que su conexión con José Alfredo estaba en el punto de ebullición más intenso y peligroso. ¿Fue acaso ese matrimonio precipitado una huida hacia adelante? Una forma desesperada de escapar de un amor que no tenía futuro. Esa sería la razón por la que el enlace duró apenas un suspiro 3 meses escasos. El romance con José Alfredo era una utopía imposible de vivir a la luz del día. Él estaba casado con Mary Medel, tenía 4 hijos y una reputación que mantener en un México conservador, donde un escándalo de faldas podía arruinarte la vida. Un paso en falso podía destruir carreras de la noche a la mañana, pero ya sabéis que el corazón es caprichoso y no entiende de normas sociales ni de conveniencias. Rosa Elena Miller, la hija de Lucha, destapó otro detalle que pone la piel de gallina sobre la intensidad de aquel sentimiento. Existía una canción específica que José Alfredo le cantaba por teléfono, llamándola a cobro revertido cuando ella estaba de gira en Estados Unidos y él se quedaba en México. Una melodía especial, íntima y secreta que pertenecía solo a su universo privado. Los testigos de la época aseguran que la tensión entre ambos era casi insoportable. Cada vez que se presentaban juntos, era un ejercicio de autocontrol brutal. Cada canción compartida era en realidad una declaración de amor camuflada de arte. José Alfredo falleció el 23 de noviembre de 1973, marchándose joven a los 47 años. Acabó destruido por el alcohol ese compañero fiel que fue a la vez su musa inspiradora y su verdugo implacable. Lucha Villa tuvo que seguir adelante con su vida. Continuó guardando el secreto bajo 7 llaves, interpretando las canciones que él le escribió, manteniendo viva la llama de su memoria en cada estrofa que cantaba. Él se fue a la tumba sin poder gritar lo que sentía, y ella sobrevivió sin poder confesarlo. Pero ojo, porque esa no fue la única relación peligrosa de Lucha Villa. Y ahora llegamos al cuarto y último acto de este drama, la revelación final que os prometí al inicio de este relato. Si habéis aguantado hasta aquí, esto os va a dejar de piedra. A mediados de los años 80, cuando Lucha Villa tenía 48 años y tocaba el cielo con las manos en su carrera, recibió una invitación muy peculiar. No se trataba de una gala benéfica ni de un papel para una película de cine de oro, ni mucho menos. Tampoco era para conceder una entrevista exclusiva a los medios. La citaron para una reunión privada con uno de los hombres más temidos y peligrosos de todo México, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto,
cofundador y capo del Cártel de Guadalajara, junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Estamos hablando de 3 nombres que en aquella época turbulenta representaban el poder absoluto y la ley del plomo del narcotráfico mexicano. Allá por la turbulenta década de los 80, el infame Cártel de Guadalajara no era simplemente una banda delictiva, sino la organización criminal más omnipotente y temida que jamás haya pisado suelo mexicano. Tenían bajo su yugo absoluto el tráfico de cocaína y marihuana con destino a los Estados Unidos, edificando una maquinaria perfecta que operaba con total impunidad. Habían levantado un imperio cimentado en la corrupción más descarada, extendiendo sus tentáculos venenosos hasta tocar las esferas más intocables y sagradas del gobierno nacional. Su nómina secreta incluía a políticos de alto perfil que firmaban sentencias a ciegas cuerpos policiales, que acataban órdenes como leales sirvientes, y militares que convenientemente miraban hacia el horizonte mientras los cargamentos cruzaban las fronteras. Vivían en una realidad paralela de opulencia desmedida, donde los límites no existían. Sus caprichos eran legendarios mansiones que parecían fortalezas, flotas de autos deportivos, jets privados y joyas cuyo valor superaba el presupuesto de ciudades enteras. Pero su vicio más peligroso era coleccionar la compañía de las mujeres más deseadas, del espectáculo actrices divas de la canción y modelos de pasarela. Fue la valiente periodista Anabel Hernández quien se atrevió a documentar con pelos y señales lo que sucedió aquella fatídica velada. En su explosivo libro, Emma y las otras señoras del narco, plasmó una investigación de años que sacó a la luz los trapos sucios y secretos de alcoba que la élite prefería mantener bajo 7 llaves. Los que rompieron el silencio fueron los mismos escoltas de Don Neto, hombres curtidos, que años después y sin nada que perder, decidieron abrir la caja de Pandora. Relatan que la grandiosa Lucha Villa se presentó en la residencia del capo entrando voluntariamente a la boca del lobo. La noche ya había caído y la seguridad del lugar era sencillamente una fortaleza inexpugnable. Había sicarios armados hasta los dientes, vigilando cada esquina, cada acceso y cada sombra. Custodiaban cada ventana con un celo maníaco, desplegando el tipo de protección extrema que solo los inagotables fondos del narcotráfico pueden costear. Aquella propiedad era un monumento al exceso y al mal gusto de los nuevos ricos suelos de mármol traído del extranjero que brillaban como espejos. Colgaban del techo inmensos candelabros de cristal y las paredes exhibían obras de arte de dudosa procedencia, todo aquel lujo obsceno, acumulado sin importar la sangre derramada para conseguirlo. A la cantante la condujeron inmediatamente a una estancia privada y reservada, donde Don Neto aguardaba su llegada con impaciencia. Este capo era famoso por una personalidad dual, poseía un carisma magnético y un sentido del humor negrísimo que podía seducir a cualquiera. Tenía la perturbadora habilidad de ser el anfitrión más encantador en un instante y transformarse en una bestia aterradora al segundo siguiente. Lo que realmente sucedió entre esas 4 paredes durante las horas que permanecieron encerrados bajo llave es un misterio que solo Lucha y Don Neto conocen, un secreto que se llevarán a la tumba. Sin embargo, cuando Lucha Villa reapareció horas más tarde, los guardaespaldas presenciaron una escena que se les quedaría grabada a fuego en la retina. La diva bajaba las escaleras con una sonrisa de oreja a oreja triunfal, pero lo que hipnotizó a todos fue el destello de 2 esmeraldas colosales que colgaban de sus lóbulos. Eran piedras de un verde intenso como hojas frescas de primavera, de un tamaño tan grotesco que solo el dinero sucio del narco podría pagar. Y no solo eso, sus muñecas estaban adornadas con brazaletes a juego verde esmeralda, acompañados de anillos y esclavas. Un tesoro en joyas que definitivamente no llevaba puesto al entrar. Los testigos vieron entrar a Lucha Villa con las manos vacías para verla salir transformada, cargada de esmeraldas, tanto en las orejas como en los puños,
brillando como un árbol de Navidad. Así lo confesó uno de los testigos clave a la periodista, detallando el encuentro con un don Neto que por aquel entonces rondaba los 48 años de edad. La reunión a puerta cerrada se extendió por cerca de 2 horas, tiempo suficiente para cerrar tratos o sellar destinos. Al terminar, ella emergió radiante, descendiendo con esa joyería impactante de tonos verdes y un juego completo de alhajas que gritaban poder y riqueza. ¿Qué fue aquello realmente? ¿Un romance fugaz y apasionado? ¿Una fría transacción comercial? ¿Un momento de vulnerabilidad? ¿O una jugada maestra y calculada? ¿Se trató de amor verdadero, puro interés material? ¿O simplemente el ineludible magnetismo que el poder absoluto ejerce sobre las figuras del espectáculo? La verdad absoluta es inalcanzable. Don Neto terminó cayendo en manos del ejército mexicano un 7 de abril de 1985. El capo pagó con décadas de encierro tras las rejas antes de recibir el beneficio del arresto domiciliario en el año 2016. Por su parte, la tragedia golpeó a Lucha Villa, quien perdió su maravillosa capacidad de hablar y cantar en 1997 tras una cirugía fallida. Los secretos de aquella noche murieron cuando se apagaron sus voces, pero la imagen de esa velada perdura en la leyenda negra del espectáculo. La intérprete más grande que ha dado México, la voz que definía la música ranchera con su potencia inigualable, saliendo de la alcoba de un narcotraficante cubierta de piedras preciosas, demostrando que el espectáculo debía continuar sin importar el precio moral. Retrocediendo a 1978, apenas 2 años antes de su encuentro con don Neto, la historia era otra. Lucha Villa tomó una decisión artística arriesgada que dejó a todos boquiabiertos y que le valió un aluvión de críticas feroces. Aceptó protagonizar una película maldita que nadie osaba tocar, un guión que los estudios repudiaban y del que los actores huían como si tuviera la lepra. El lugar sin límites. La cinta estaba dirigida por el maestro Arturo Ripstein, uno de los cineastas más audaces y venerados del cine mexicano. Un hombre que jamás temió meter el dedo en la llaga, basándose en la novela homónima del chileno José Donoso, para explorar terrenos vírgenes y oscuros. La trama gira en torno a un relato desgarrador sobre un travesti llamado La Manuela, atrapado en un pueblo olvidado de la mano de Dios. Es una radiografía brutal sobre el machismo tóxico que aniquila todo a su paso y la hipocresía social. Habla del deseo reprimido, que al no encontrar salida, detona en violencia pura, mostrando el choque frontal entre la sexualidad y una sociedad despiadada. En aquel contexto del México de finales de los años 70, atreverse con una temática así era impensable. Rodar una película sobre la homosexualidad equivalía a un suicidio comercial y al ostracismo social, pues era el tabú supremo. Era un tema del que nadie hablaba en voz alta. Los estudios temían represalias y los actores escapaban del proyecto aterrados de manchar su reputación para siempre, para la posteridad y más allá. Fijaos en las vueltas que da la vida. El director tenía entre ceja y ceja fichar al inmenso José Luis López Vázquez, un titán de nuestra escena española, para encarnar a la Manuela. Pero el destino se torció y el fichaje no cuajó. Luego intentaron tirar la caña a Katy Jurado para el papel de la japonesa, pero ella pasó olímpicamente. Sin embargo, ahí estaba la gran Lucha Villa, que se lanzó a la piscina diciendo que sí al instante con un par. Se metió en la piel de la japonesa, la Madame del Lupanar, donde se cuece todo el drama. Una mujer con más conchas que un galápago, pragmática y cruel, a partes iguales, que se marca una apuesta de las que quitan el hipo. El reto era de traca seducir a la Manuela, el travesti del pueblo, solo para ganarle la propiedad del garito a don Alejo, el cacique local. Una jugada maestra y sucia a la vez. Aquel papel no era ninguna broma. Requería unas agallas que muchas divas de postín, por mucho nombre que tuvieran, no se habrían atrevido a demostrar, ni en sueños. La escena cumbre
donde la japonesa y la Manuela comparten plano, con un Roberto Cobo en estado de gracia bordando el papel, acabando juntos en el catre, fue un escándalo mayúsculo que sacudió los cimientos del cine mexicano de la época. Dos almas perdidas que no deberían ni mirarse, representando universos antagónicos, chocando brutalmente en la penumbra de una habitación prestada para saldar una apuesta de lo más sórdida. Lucha Villa no se achicó. ¿Qué va? No pidió ni dobles ni trucos de cámara. Se marcó la interpretación a pelo, mezclando una ternura desgarradora con esa frialdad calculadora que le valió llevarse el premio Ariel a casa. Aquella cinta no tardó en convertirse en una obra de culto, un clásico instantáneo, y la primera vez que se trataba con dignidad al colectivo gay en la gran pantalla azteca. Un hito cultural que partió la historia del cine en dos. Hoy día figura en el top 10 de las mejores producciones mexicanas de la historia, y nuestra lucha estuvo allí al pie del cañón, jugándose el tipo y el prestigio. Todo sea por el arte porque, como bien sabéis, el espectáculo siempre debe continuar. Era una lección que tenía grabada a fuego desde cría, y cumplía a rajatabla costase lo que costase. Las décadas de los 80 y 90 fueron para ella una auténtica montaña rusa de emociones. Sacaba discos como Churros, giras interminables y premios a tutiplén. El maestro Juan Gabriel no paraba de escribirle temazos y el público la tenía en un pedestal. La industria musical la necesitaba como agua de mayo, era imprescindible. En 1996, el divo Juan Gabriel orquestó una traca final, un discazo homenaje titulado Las Tres Señoras, donde Lucha compartía micrófono con la inigualable Lola Beltrán y Amalia Mendoza. Estamos hablando de la santísima trinidad de la canción ranchera, las reinas indiscutibles del género. El álbum fue un desfile de estrellas: Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía Las Jilguerillas y otros gigantes se sumaron a la fiesta. Fue un acontecimiento histórico de los que ya no se ven. Lucha se lució en solitario con el tema Hoy que pienso tanto en ti, y se marcó un dúo de escándalo con Amalia Mendoza. También puso su voz en una versión coral de Se me olvidó otra vez, compartiendo estrofas con sus dos compañeras de batalla. Se quedó en el tintero un dueto soñado con Lola Beltrán, pero la parca se llevó a Lola antes de que pudieran entrar al estudio. Fue el canto del cisne discográfico de Lucha Villa. Un año después, en aquel fatídico agosto de 1997, entró en un quirófano de Monterrey y su vida se rompió para siempre. A día de hoy, en pleno 2026, mientras os cuento este relato, Lucha Villa roza ya los 90 años de edad. Vive recluida en un rancho en San Luis Potosí, blindada ante los paparazzis y lejos de los focos que antaño la iluminaban con tanta fuerza. Es un retiro dorado, verde y silencioso, la antítesis total de aquellos palenques cargados de humo y vocerío, donde ella mandaba y ordenaba. Sus hijas se han convertido en sus ángeles de la guarda, con una devoción total. Es un trabajo a jornada completa, 24/7 sin festivos ni tregua. Rosa Elena, Carlos Alberto y María José han organizado toda su existencia en torno a ella. Se turnan como en una guardia militar, contratan especialistas y supervisan cada pastilla para que no le falte ni gloria. Y siempre le ponen su propia música de fondo. Esas canciones que grabó cuando era una diosa suenan ahora por los altavoces del rancho como un eco del pasado. La media vuelta. No discutamos. Ya no me interesas. La voz potente de la joven lucha llenando el vacío donde su voz actual se ha extinguido. Cuentan sus hijas que a veces hay un destello de lucidez y reconoce las melodías. Se le iluminan los ojos por un segundo y mueve los labios como si el instinto de la artista quisiera romper las cadenas de su mente dañada, intentando salir a flote desesperadamente. Pero las palabras se le atragantan. La voz no brota. Y el silencio vuelve a ganar la partida.
En 2009, su ciudad natal le montó un homenaje que ella, tristemente, apenas pudo procesar. Inauguraron una estatua de bronce tremenda de más de 6 metros de altura en Camargo, Chihuahua. Una lucha villa pletórica con los brazos abiertos al mundo, lista para arrancarse a cantar. La cantante Aída Cuevas interpretó sus grandes éxitos, mientras la lucha de carne y hueso miraba desde su silla de ruedas incapaz de aplaudir o dar las gracias, prisionera en su propio cuerpo sin poder sumarse al coro de su leyenda. Los presentes aseguran que fue un momento de los que te parten el alma ver al mito viviente inmóvil y apagado, mientras su legado atronaba alrededor con una estatua de bronce que parecía tener más vida que la mujer que la inspiró. En marzo de 2023, saltó un bulo macabro diciendo que había fallecido. Las redes sociales echaron humo con mensajes de duelo y la prensa ya tenía las necrológicas listas mientras los fans lloraban una pérdida, que por suerte era falsa. Recientemente las redes sociales y los mentideros de Internet ardieron con el bulo de su supuesta muerte, obligando a su hija María José a salir al paso con un desmentido tan tajante como furioso. Es todo una gran mentira. La realidad es que ella sigue aquí bajo nuestro cuidado y en un estado estable dentro de su delicada situación, gracias a Dios, pese a esa gente sin escrúpulos y con muy mala leche que parece no tener oficio ni beneficio. Estamos hablando de supuestos periodistas y caraduras que por ganar un puñado de clics ni se molestan en contrastar las fuentes, ni en tener un mínimo de rigor profesional antes de soltar la bomba. Lucha Villa continúa con vida. En este 2026 es cierto, pero cabe preguntarse, ¿qué clase de existencia es la que soporta? Quizás vosotros mismos conozcáis un caso similar en vuestro entorno. Hablo de esa tragedia donde el cuerpo resiste, como una cáscara vacía, mientras la esencia, lo que hacía única a esa persona, se va diluyendo poco a poco en la nada, estando presente, físicamente, pero ausente en espíritu. Es un luto en vida, un dolor sordo para la familia que no tiene nombre clínico, porque técnicamente el corazón de la matriarca sigue latiendo. Entre tanto dolor, la familia baraja la posibilidad de rodar un largometraje sobre su intensa biografía, un proyecto que lleva tiempo gestándose entre bambalinas. María José ha confirmado que está manos a la obra con el guión, aunque prefiere mantener el secretismo, y no soltar prenda hasta que todo esté atado y bien atado. Tal vez esa cinta narre la cruda realidad sin filtros, o quizás opten por la versión edulcorada esa que se puede proyectar en horario infantil sin levantar ampollas. Lo triste es que Lucha Villa probablemente jamás tenga conciencia de que su vida está en la gran pantalla. Aprovechando el foco mediático, su hija lanza una advertencia muy seria a todas esas mujeres que coquetean con la idea de pasar por el quirófano por pura estética. Cuidado, porque es una ruleta rusa que te marca de por vida. Hay que mirarlo con lupa antes de firmar el consentimiento. Es 1000 veces preferible machacarse en el gimnasio y sudar la gota gorda que arriesgarse a una desgracia irreversible. Parece un consejo de perogrullo, algo que te diría cualquiera, pero cobra un peso monumental cuando viene de alguien que fue testigo de cómo una decisión tomada en un calentón, en cuestión de minutos, transformó una intervención supuestamente sencilla y rutinaria en la catástrofe que destrozó a su madre y desmembró a la familia para siempre. El espectáculo debe continuar. Esa frase maldita que le repetían a Lucha Villa cuando era solo una chiquilla, pasando penurias en Camargo, cuando el hambre apretaba y el futuro era un muro de hormigón. Y vaya si continuó el show. Siguió adelante contra viento y marea, devorando escenarios y conquistando al público con una fuerza imparable. Durante 4 décadas Lucha Villa no fue solo una cantante. Fue el mayor espectáculo de todo México. Lo mismo cantaba para la alta sociedad en Los Pinos, que para los jornaleros en los palenques más olvidados y polvorientos de la geografía.
Se codeó con la élite del cine de arte, trabajando bajo las órdenes de directores de talla internacional que reconocían en ella un talento innato y visceral. Pero también brilló en esas comedias populares, el cine de barrio que abarrotaba las salas de provincias. Se enamoró de hombres prohibidos, amores de película que dolían más que curaban, y se tragó secretos inconfesables que se llevará a la tumba. Se levantó una y otra vez, sobreviviendo a 5 divorcios tormentosos, que habrían hundido a cualquiera, plantando cara a los prejuicios de una industria machista que no sabía cómo catalogar a una mujer con tantos ovarios. Se alzó con 2 premios Ariel y 2 diosas de plata, callando bocas a su paso. Despachó millones de copias cuando vender discos significaba que la gente salía de casa a comprarlos. Encadenó 12 discos de oro consecutivos entre 1964 y 1976, una barbaridad. Fue la indiscutible reina de los palenques, la primera mujer en domar a las masas en esos recintos, invadiendo y conquistando un territorio que hasta entonces era coto privado de los machos mexicanos. Tuvo el privilegio de colaborar con los titanes de la música mexicana, leyendas como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel Ferrusquilla o Rubén Fuentes, quienes escribieron para su voz. Su nombre está cincelado con letras de oro en la historia cultural de México. Su garganta dio forma y sentido a los sentimientos de varias generaciones. Sus temas siguen sonando a todo volumen en cada verbena, en cada fiesta patronal y en cada taberna de mala muerte donde un corazón roto busca ahogar las penas en tequila y canciones. Pero aquel maldito agosto de 1997, el telón cayó de golpe. Y no fue porque ella quisiera colgar el micrófono, ni por una jubilación dorada, ni por una decisión artística meditada, ni porque el cuerpo le pidiera tregua tras años de carretera. Todo fue por una liposucción, por un maldito bisturí, por unos instantes críticos, sin oxígeno en el cerebro que nadie supo explicar con claridad, todo fruto de un impulso, en un momento de fragilidad emocional, por ese pánico atroz a envejecer, esa presión asfixiante, por mantenerse joven en una industria carnívora que escupe a las mujeres en cuanto les sale la primera arruga. Y así, de la forma más absurda y trágica, la voz más potente y desgarradora de la música mexicana, se apagó en un silencio sepulcral para la eternidad. Lucha Villa se merecía otro epílogo para su novela. Merecía decir adiós en un estadio a reventar, con miles de almas coreando su nombre, y mariachis haciendo vibrar el suelo con sus melodías. Tenía el derecho divino de elegir cuándo y cómo bajarse del escenario. Merecía poder decir: hasta aquí hemos llegado, señores, cuando ella lo estimara oportuno, no cuando una mesa de operaciones dictara sentencia por ella. Merecía llegar a vieja con la cabeza alta contando sus batallitas a quien tuviera oídos para escuchar, rememorando sus amores canallas y entonando sus viejos éxitos, aunque la voz le temblara porque el duende y el alma seguirían intactos. Pero no tuvo esa suerte, nadie le concedió esa última gracia. Ya fuera el destino la maldita vanidad, o las manos torpes de un cirujano negligente, o una mezcla cruel de todo, le robaron el derecho a una vejez digna. El peaje que pagó por la belleza fue inasumible. Ese miedo irracional a que su cuerpo dejara de ser un templo digno de admiración le costó absolutamente todo lo que poseía y todo lo que representaba. Hoy, en este año 2026, cumple ya 90 años. Reside en un rancho que parece más un mausoleo donde el único sonido es el eco de sus propias grabaciones de juventud. Apenas es capaz de articular un par de palabras inconexas, balbuceos que rompen el alma. Ya no puede entonar ni una sola nota de esas que antes hacían temblar los cristales. Su mente no logra retener con nitidez las canciones que la elevaron al Olimpo, que la convirtieron en una leyenda viva de México. Sin embargo, esas melodías permanecen ahí incombustibles, sonando en alguna emisora de radio a las 3 de la madrugada,
acompañando el insomnio de algún alma solitaria. Su legado palpita con fuerza en la garganta de cada alma que entona sus himnos, a pleno pulmón, durante esas interminables fiestas de 15 años, y reside en cada corazón que se hace añicos al compás de sus melodías. Ya sea cuando nos sorprende el alba escuchando «Amanecí en tus brazos», o cuando el orgullo nos hace gritar «No discutamos pasando por el desdén de «Ya no me interesas», hasta la sentencia final de «La media vuelta», aunque la prodigiosa voz de Lucha Villa permanece silenciada por la tragedia, su eco retumba con una potencia que desafía al tiempo, y jamás, os lo aseguro jamás, dejará de resonar en nuestra memoria. Suscríbete ahora mismo para invocar la presencia de la Villa, y que su leyenda sea escuchada una vez más, a pesar de que ella ya no pueda cantarnos. Revienta el botón de me gusta si tu infancia estuvo marcada por la banda sonora de esta diva. No te guardes este secreto y comparte este vídeo con aquella persona que merezca descubrir la cruda realidad, las luces y las sombras de la inigualable grandota de Camargo. Quiero leerte en la caja de comentarios. Confiésame qué capítulo de este drama de la vida real te ha dejado la sangre helada y te ha impactado más profundamente. ¿Acaso fue la fatídica conversación minutos antes de entrar al quirófano? ¿O quizás el tórrido y clandestino romance con el maestro José Alfredo Jiménez? Tal vez la oscura noche de las Esmeraldas junto al peligroso Don Neto, o aquel frío informe médico que destapó una negligencia imperdonable. Necesito saber qué se removió en tus entrañas. Quiero conocer tus pensamientos más íntimos ante semejante cúmulo de desdichas. La semana que viene, regreso con más pólvora trayendo otra historia verdaderamente devastadora sobre las otras reinas de la música ranchera a las que el destino cruel decidió poner un bozal antes de tiempo. Hablaremos del final desgarrador de la gran Lola Beltrán y destaparemos los inconfesables secretos de Amalia Mendoza. Esos misterios que intentaron llevarse a la tumba, mujeres bravías que se dejaron la voz hasta el último aliento. Y plantearemos esa interrogante incómoda, esa pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué son siempre ellas las que pagan con sangre el alto precio de la gloria? Nos vemos en la próxima entrega, y recordad el espectáculo. Debe continuar, pero trágicamente, para Lucha Villa. El telón cayó definitivamente hace ya 29 años, y su función nunca volverá a comenzar. Madre del amor hermoso, agarraos fuerte a la silla, porque el salseo que os traigo hoy viene cargadito de curvas, y no vais a dar crédito.